Bienvenidos todos a una nueva capacitación en temas relacionados con SARLAB Psico-PT. Les habla Gustavo Adolfo Galvis Parada, soy el oficial de cumplimiento del Hospital Militar Central. Esta es la segunda capacitación establecida en el plan de acción de la vigencia 2024. Recordemos que las capacitaciones se deben hacer semestral y son de obligatorio cumplimiento, de acuerdo a lo establecido en la circular externa 009 de 2016 y en la circular externa 55 de 2021 de la Superintendencia Nacional de Salud. Los temas que vamos a tratar en esta capacitación son lavado de activos, vamos a ver el tema de las etapas y algunas tipologías, las señales de alertas de prevención del lavado de activos, vamos a hacer un recuento de lo que es el conocimiento del cliente aquí en el Hospital Militar, los reportes de operaciones, algo relacionado con la política antesoborno, que son los regalos, obsequios, hospitalidad y otros. Vamos a tratar el tema del delito de colusión, que es muy importante. Recordarles el tema de los canales de denuncia y un control de aprendizaje. Iniciamos con esta frase relacionada con temas de riesgos. Entonces, todo negocio enfrenta riesgos cuyos impactos podrían afectar su marcha e integridad. Por ello es importante contar con un manejo consciente de los riesgos relacionados con la gestión, entre lo que se encuentra la posibilidad de ser objeto de lavado de activos. Aquí, como vemos, una parte estamos viendo los riesgos y otra parte hablamos de integridad, relacionado con la conducta que tenemos las personas frente a las actividades que realizamos a diario. El Hospital Militar cuenta con el Sistema de Administración de Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo, conocido como SARLAB. También cuenta con su Sistema de Administración de Riesgo de Corrupción, Opacidad o Fraude, SICOF, y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial, que son los mecanismos para la prevención de esta clase de riesgos. Veamos lo que es el lavado de activos. En nuestro concepto rápido, particular, sencillo, decimos que el lavado de activos son actos destinados a la apariencia de legalidad a unos recursos que tuvieron origen ilícito. Así lo hemos aprendido, pero tenemos que mirar que esto, como es un tema de delitos, tenemos que verlo lo que dice el artículo 323 de la ley 599, el cual fue modificado por el artículo 11 de la ley 1762 de 2015, en donde nos establece la definición del lavado de activos. Y dice así, que el que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen inmediato o inmediato en actividades de tráfico de inmigrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo y administración de los recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, contrabando de hidrocarburos o sus derivados, fraude aduanero o favorecimiento y facilitación del contrabando, en todas sus formas, o vínculos con el producto del delito ejecutado bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes dichas actividades de apariencias de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre tales bienes, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito. Como vemos, eso es un significado
de lo que es de lo grande que es el delito del lavado de activos aquí en Colombia. Vamos a ver algunos conceptos que establece este significado. Tenemos la rebelión, que son los actos de resistencia y desobediencia a la autoridad con el fin de cambiarla o derrocarla. El tráfico de estupefacientes. En las entidades hospitalarias pues, se manejan ciertas sustancias que son de control especial, como es el caso de los medicamentos del Fondo Nacional de Estupefacientes. Entonces, estas sustancias psicotrópicas, su significado dice que toda sustancia introducida en el organismo para cualquier vía de administración produce una alteración o funcionamiento del sistema nervioso central del individuo, lo cual modifica la conciencia, el estado de ánimo y los procesos de pensamiento. Aquí todo el tema de drogadicción. Tenemos el concierto para delinquir. En términos generales se define como la celebración por parte de dos o más personas de un convenio, de un pacto cuya finalidad trasciende en el mero acuerdo para la comisión de un determinado delito. Y cuando habla acá el tema de los delitos contra la administración pública, pues ya nos envía a unos significados que tenemos que tener en cuenta, lo que es el peculado. Es un delito que comete el funcionario encargado de administrar los bienes, ya sea de propiedad del Estado o de los particulares, puestos bajo administración estatal, apropiándose de ellos o usándolos indebidamente. El otro concepto es la conclusión, que es cuando el servidor público, abusando de su cargo o de sus funciones, constriñe o introduce a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero dinero o cualquier otra utilidad indebidos o lo solicite. Tenemos otro que es el cohecho, que consiste en pedir o conceder dinero u otra prestación personal a funcionarios o autoridades a cambio de realizar o omitir una tarea o labor propia del cargo que ostente la persona. Ahí lo podemos asociar también lo que es el soborno. La celebración indebida de contratos prohíbe a los servidores públicos el interesarse en provecho propio de un tercero dentro de la actividad contractual del Estado. Tráfico de influencias. El servidor público que utilice indebidamente en provecho propio de un tercero influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función con el fin de obtener cualquier beneficio de parte del servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer. Y bueno, ya viene con el tema de las sanciones con cárcel y con multas. El enriquecimiento ilícito, bueno, es un tema que todos lo conocemos, es el que de manera indirecta o por interpuesta persona obtenga para sí o para otro incremento patrimonial no justificado. Aquí por eso es muy importante evaluar el crecimiento patrimonial de todas las personas naturales, inclusive de las personas jurídicas, para determinar pues si hay lavado de activos. El otro concepto es el prevaricato. El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifestantemente contrario a la ley, incurrirá, bueno, ya está la sanción, que incurrirá en prisión hasta de 48 meses. El abuso de autoridad. El servidor que fuera de los casos especialmente previstos como conductas punibles con ocasión de sus funciones excediendo en el ejercicio de ellas, cometa acto arbitrario e injusto, incurrirá en multa y pérdida del empleo. Usurpación y abuso de funciones públicas. El particular que sin autorización legal ejerza funciones públicas, pues ya incurrirá en sanciones, en cárcel
Los delitos contra los servidores públicos. Ahí el maltrato que se da a los servidores públicos por parte de los particulares o por parte de otros servidores. La omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes. Estos temas están relacionados con la presentación de las declaraciones de renta de los particulares, ¿sí? Que evitan colocar activos, propiedades, o al contrario, colocan unas deudas que no son inexistentes. Ahí están cometiendo delito contra la administración pública. Es importante hablar de este tema relacionado con las etapas de los activos, del lavado de activos. Pues todo inicia, el lavado de activos dice que todo viene de origen ilícito, de todas las actividades que hablamos en el artículo 323 del Código Penal. Todas esas actividades ilícitas pues tienen un fin de tener un lucro de esta manera. Cuando ya las personas que están involucradas en este delito ya aparecen el tema de lo que es la colocación o la ocultación de estos dineros. ¿Cómo hacen después para ocultar todos estos dineros provenientes de esas actividades ilícitas? Entonces tenemos lo que es la colocación. Esto es un concepto también de la Unidad de Información de Análisis Financiero, UIAF, del Ministerio de Hacienda de Colombia. Esta es la primera fase, se refiere a la introducción del dinero ilícito en la economía legal. Aquí donde ya comienza a desvanecerse ese dinero y a mezclarse con la economía, poniéndolos a circular a través de entidades financieras, casinos, negocios, casas de cambio y otras fuentes tanto nacionales como internacionales. Ya comenzamos a esconder el dinero general. Luego hay otro tema que se llama la estratificación o diversificación. Los criminales en este punto tienen la intención de dificultar a las autoridades el rastreo documentado, la fuente y la propiedad de los fondos, es decir, busca desdibujar la transacción original. Por ello hacen operaciones en el exterior, en países con poco control en el lavado de activos, lo que conocemos, lo que hemos oído de los paraísos fiscales. También inventan mecanismos para legalizar el ingreso de divisas al país. Para lograrlo se valen de la sobrefacturación de exportaciones o ventas ficticias en el extranjero. Incluso usan a familiares en el exterior para que parezca que les envían plata y quede como si fueran remesas. Y como si fuera poco, sobrefacturan importaciones para ingresar a sus países mercancía, carros, maquinaria, tecnología, ocultando su procedencia y maquillando el contrabando. En estas dos partes, pues, son fáciles o menos complicadas de detectar lo que es el lavado de activos, en lo que es en la ocultación y en la estratificación. Ya cuando llegamos a la etapa de la integración, es donde se complica detectar lo que es el lavado de activos. ¿Por qué? Porque ya ese dinero ya ha sido lavado y ya se convierten en bienes o servicios que se mezclan dentro de la economía y son muy difíciles de detectar. La integración es la última fase. Los delincuentes buscan que las autoridades no puedan diferenciar entre el dinero legal e ilegal. Aquí los lavadores logran que su dinero sucio circule completamente en la economía formal, convertido en propiedad raíz, carros y comercio como restaurantes, bares, casinos, prostíbulos, que usan como fachada para ocultar operaciones de lavado de activos. Por lo general, este tipo de personas lo que utilizan son negocios en donde se maneje mucho el efectivo.
veamos lo que es la tipología de cada una de estas etapas. La colocación y la ocultación. Una de ellas es el contrabando de capitales. Esto lo que hace es mover grandes cantidades de dinero hacia otros países. También a otras zonas de intensa actividad comercial donde los movimientos financieros no resulten tan sospechosos. Ahí lo que se trata también de los paraísos fiscales. La otra es el pitufeo o smurfing. Este consiste en depositar sistemáticamente dinero en efectivo en cantidades inferiores a los umbrales. Recordemos que en Colombia las consignaciones superiores a 10 millones de pesos tienen que llenar unos formularios en donde indiquen cuál es la procedencia de esos dineros. Entonces, para este caso, ¿qué hacen estos delincuentes? Hacen que las consignaciones en diferentes cuentas que buscan personas a que presten esa cuenta para depositar esos valores para después sacarlos y sean retornados a ellos como un dinero ya lavado. La conversión de cambio. ¿Qué es lo que buscan los delincuentes? Los delincuentes buscan es que todas personas, aquellas que se ganaron el chance, la lotería, cosas, digamos, inclusive hasta el baloto, les prometen, les pagan inclusive un poquito más de lo que le entregan ya previo retenciones de valores, les pagan a esas personas que obtuvieron esa ganancia y ellos, los delincuentes, van y cobran ese premio para que quede a nombre de ellos. Cambiar el efectivo por cheques de cajero. Bueno, ya el cheque muy poco se usa. O por instrumento negociable a través de los bancos, instituciones financieras, así como intercambiar billetes de baja denominación por otros de mayor valor. La diversificación de depósitos. Bueno, es similar al caso del pitufeo, pero acá ya no importan los montos, sino hacen varios depósitos en diferentes cuentas, tanto individuales como conjuntas, y más en cuentas del exterior. El uso de negocios intensivos en efectivo. Acá lo que mencionaba. Los delincuentes crean muchos negocios donde se maneje el efectivo, los centros nocturnos, los cajeros, inclusive las casas de cambio. Todo esto son canales de colocación de fondos ilícitos. A veces los préstamos que resultan a través de las redes sociales. Le prestamos tanto dinero con tanto y la gente inclusive cae. Y nomás con hacer esos depósitos en las cuentas individuales, ahí ya queda el dinero lavado. La otra etapa es la estratificación. Aquí vemos algunas tipologías, lo que es el camuflaje de fondos. Esto se caracteriza, dice que es transformar el dinero de origen ilícito de manera que aparezca como si procediera de fuentes legales, o bien sea realizar la venta, el descuento, el intercambio de instrumentos financieros como cheques de cajeros, entre otros. ¿Qué es lo que pasa con estos negocios? Estos negocios son puestos en los centros comerciales, bueno, en una red del comercio, pero prácticamente no están vendiendo al público, porque pues son algunos productos que no son tan demasiado consumo, y lo que hacen es tener los negocios abiertos, pero cada cierto tiempo comienzan a facturar, pero las ventas no son reales.
son negocios fachada. La creación de empresas ficticias. Es establecer entidades fantasmas en el extranjero para recibir y redistribuir fondos destinados a la adquisición de bienes e inmuebles. Esto mediante el contrabando del efectivo y la apertura de cuentas bancarias con esos fondos en otros países. Las transferencias electrónicas encubiertas. Esto es mover dinero electrónicamente de una cuenta en el extranjero a otra para ocultar su origen, frecuentemente recorriendo a varios países considerando paraísos fiscales y utilizando las corporaciones como vehículos para el traslado de capitales. Las adquisiciones de lujo. El producto, ese dinero que ya se está estratificando, lo que hacen es comprar mansiones, muchos bienes raíces de alto valor para camuflarlas. Y el comercio de metales preciosos, pues esto lo hacen por el tema de es más fácil tener una barra de oro que tener millones de pesos en efectivo. Entonces lo que hacen es convertir ese dinero en piedras preciosas, los diamantes, bueno, todo lo relacionado con el tema de metal precioso son utilizados por estos delincuentes pues para camuflar, guardar ese dinero ilícito. Y ya, como lo dije antes, llega el tema de la integración. Aquí ya el dinero ya está lavado, ya se pueden crear empresas con eso, se pueden comprar productos, se pueden obtener bienes, bueno, etcétera, etcétera. Y es como dice acá, es la culminación del lavado de activos, difíciles de rastrear a sus orígenes ilícitos, se incorporan a la economía, inversiones de bienes raíces, valores financieros, artículos de lujo, transacciones que aparentan ser legítimas, como la compra de dinero y la compra de activos. Y inclusive crean también algunas empresas que suministran bienes y servicios. Y acá es cuando ya el dinero está lavado, nosotros como empresa o cualquier otra empresa deben establecer todos esos mecanismos para prevenir y controlar que la entidad sea utilizada como un objeto para lavar los activos. Por eso es muy importante todo lo relacionado con el sistema de administración de riesgo, lavado de activos y la financiación del terrorismo. Y dentro de esos mecanismos está lo que es el conocimiento del cliente. Es tanto que se ha dicho en la entidad que todas las personas que quieran tener un vínculo con el hospital deben pasar por un proceso de SARLAT que se llama conocimiento del cliente, que vamos a ver. Veamos ahora algunas señales de alerta de lavado de activos. ¿Qué son esas alertas? Se salen de los comportamientos particulares de los clientes o del mercado, considerándose atípicas y que por tanto requieren mayor análisis para determinar si existe una posible operación de lavado de activos. Aquí lo podemos traducir en un reporte que se llama ROI, Reporte de Operaciones Inusuales, el que deben presentar todas las dependencias, sus direcciones, oficinas, unidades, servicios y áreas deben presentar estos reportes, tanto positivos como la ausencia de los mismos. Vamos a ver unos comportamientos que tienen los empleados y los directivos de cualquier otra entidad. Directivos o empleados que omiten reiteradamente los actos preventivos o de debida diligencia a los que están obligados. Aquellas personas que dicen,
a mí no me pueden investigar, a mí no me pueden hacer, yo no entrego este documento. Esas se convierten en señales de alerta que a la vez son operaciones sospechosas. Empleados con un estilo de vida que no corresponde a su nivel de ingreso en la compañía. Empleados que tienen un estilo de vida o realizan transacciones financieras o de inversión que no corresponden al monto de sus ingresos, sino una justificación clara y razonable. Es lo que tenemos que mirar. Toda persona que tenga bienes que no correspondan a sus ingresos, pues eso también es una operación sospechosa y es una señal de alerta de que algo está pasando y y se debe que investigar a esa persona. Empleados renuentes a disfrutar vacaciones. No, yo no salgo a vacaciones porque el puesto se me cae. Entonces, precisamente, ¿por qué? Porque esto es una señal de que algo está guardando, algo está haciendo. Empleados renuentes a aceptar cambios de su actividad o promociones que impliquen no continuar realizando las mismas funciones. Gente que no quieren que las cambien de los cargos y siguen, permanecen, no quieren que las promocionen, sino quieren quedar en esos ciertos cargos. Esos son señales de alerta de que está recibiendo algo más. Empleados que frecuentemente e injustificadamente se ausentan del lugar del trabajo. Muchos permisos. Y ya se convierten en algo frecuente. Entonces toca que mirar que debe estar realizando alguna otra actividad. Empleados que eviten ciertos controles internos o de aprobación establecidos para determinar transacciones, productos o servicios financieros. Bueno, aquellos que no les gustan que los estén supervisando, que los estén controlando. Empleados que frecuentemente tramitan operaciones con excepciones para un determinado cliente. Bueno, esto en el caso de ventas. Empleados que omitan la verificación de identidad de una persona o no se verifican sus datos con los registros suministrados en los formatos o base de datos de la entidad según tengan asignadas estas funciones. Aquellos porque llegó el doctor X, el doctor Y, entonces a él no se le puede revisar, a él no se le puede controlar, no se le puede pedir más información. Todas estas son señales de alerta de lavado de activos. Empleados que no han comunicado o han ocultado al oficial de cumplimiento información relativa a una operación o cambio de comportamiento de algún cliente. Acordémonos que para Sarlat la palabra cliente no es la persona a la que se le vende, sino es cualquier persona que tenga un vínculo. Empleados que constantemente reciben regalos, invitaciones, dádivas u otros presentes de ciertos clientes usuarios sin una justificación clara y razonable o sin estar autorizado por código de identidad. Aquí ya viene el tema de lo que es, aparte de ser la señal de alerta, pues aquí están los temas de soborno. Empleados que se prestan para esta situación, por invitaciones, por regalos, por dádivas. Entonces comienzan a hacer daño a la entidad en su aspecto económico. Veamos unos comportamientos que tienen los proveedores, contratistas y empresas. Compañías cuyos estados financieros reflejan resultados muy diferentes comparados con otras compañías del mismo sector con actividades económicas similares. Empresas que tienen 1 o 2 años en el mercado y en esos 2 años multiplican su patrimonio, multiplican sus utilidades cuando no tienen suficientes clientes y no cuentan con una posición en el mercado. Esto es muy importante para las personas que están haciendo las evaluaciones económicas de los contratistas. Compañía que presenta ingresos no operacionales superiores a los ingresos operacionales. Compañías que tienen más gastos
ingresos por fuera de su objeto social, que sus ingresos relativamente para lo cual fue creada la entidad. Ingresos no operacionales los podemos detectar como transferencias, donaciones, ¿sí? Todo lo que no está relacionado con el negocio. A eso es lo que se le llama una señal de alerta. Compañía con directivos que no se ajustan a los perfiles de cargos que desempeñan. Bueno, personas que no tienen el suficiente conocimiento, estrategia para manejar negocios importantes y resulta que no tienen esa capacidad de liderazgo. Constitución de empresas con capitales o socios provenientes de territorios o países considerados no cooperantes por el Grupo de Acción Financiera Internacional. Bueno, estos son, este grupo del GAFI tiene una relación de los ciertos países donde el lavado de activos es muy grande, ¿sí? Inclusive hasta de los mismos paraísos fiscales. Entonces, todos los socios que vengan de esos países o de inclusive a nivel nacional en algunos territorios donde se ha detectado mucho el tema de narcotráfico, pues debe también ser una señal para investigar esas empresas y no solamente las empresas, su representante legal y los beneficiarios finales. Las empresas que se abstienen de proporcionar información completa con la actividad principal, referencias, nombres de directores, estados financieros. A veces es molesto que ciertos funcionarios digan que se está pidiendo, que en Sarlá se pide demasiada información. No, se está pidiendo la información que se debe pedir, la que corresponde. ¿Por qué? Porque de eso se trata, conocimiento del cliente. Necesitamos conocer a nuestras contrapartes. No se trata de un gusto que tenga el oficial de cumplimiento. La norma así lo pide y así se debe hacer. Comparte el conocimiento del cliente y la importancia que tiene para nosotros como entidad conocer a estos clientes. Sarlá ya tiene identificado, tiene segmentado la clase de clientes o vinculados con la que tiene contacto el hospital militar. Ahí está desde los directivos del hospital, el personal de planta, los militares en comisión administrativa y agregados, los contratistas OPS, los proveedores. Ahí dentro de los proveedores pues está el representante legal y los beneficiarios finales, que son los socios o accionistas. El personal tercerizado. Recordemos que tenemos personal tercerizado profesional y personal tercerizado técnico. Son aquellos que están al servicio del contrato y hacen su labor dentro de las instalaciones del hospital militar. Los médicos residentes, los estudiantes de la escuela de enfermería, las instituciones educativas, los usuarios particulares, bueno, y otros clientes. Pero veamos cuáles son esos pasos que se tienen implementados para el conocimiento del cliente. Primero tiene que haber un registro en el formulario Sarlá, en el que la gran mayoría, por no decir el 100%, está registrado en este formulario. Es que lo pueden hacer desde cualquier terminal. Este formulario, que lo que hace este sistema, lo que hace una vez esté la persona registrada, el sistema comienza de manera automáticamente a verificar información con base en la cédula y el nombre y envía las señales de alerta. Esas señales de alerta llegan a los correos de los gestores Sarlá y al del oficial de cumplimiento. ¿Qué es lo que deben hacer estos gestores Sarlá? Aclaro que los gestores Sarlá son aquellas dependencias donde se comienza el vínculo.
Me explico. Si se va a contratar a una persona, pues allá en compras, tienen que hacer la revisión documental y revisar el registro en Sarlat, verificando si hay señales de alerta, que el sistema le da esa semaforización. Así como en talento humano, cuando se hace algún nombramiento, en la escuela de enfermería también, cuando llegan los militares en régimen interno, en todas las áreas donde se comienzan a involucrar las personas con el hospital militar. Esas áreas son gestoras de Sarlat. ¿Qué se hace cuando llegan esas alertas? Inclusive cuando no están, también se hacen las consultas en listas restrictivas. Esas las hace la oficina del oficial de cumplimiento. Hace esas consultas en listas restrictivas. Son listas nacionales y listas internacionales, como lo pide la norma. De acuerdo con esos resultados, pues se hace una debida diligencia, o sea, se profundiza, ¿sí?, sobre ciertas señales que nos da la consulta de listas restrictivas. Entonces se hace una debida diligencia ampliada. Ahí hay un reporte. Si hay algo, siguen presentándose ciertas dudas, se hacen entrevistas. ¿A quiénes? Con las personas, el posible tercero que se va a involucrar con el hospital, o si ya está involucrado, se hacen las entrevistas o indagaciones sobre ciertos temas. Posteriormente, el oficial de cumplimiento hace un reporte, ¿sí?, un reporte de que la persona puede continuar con la vinculación o no lo puede hacer, porque tiene ciertas situaciones que no son recomendables para que haga parte de la institución. Y ya lo que se hace anualmente es la actualización de la información. No solamente se tiene que hacerle debida diligencia o el proceso de Sarlat cuando la persona ingresa, también se tiene que hacer mientras permanezca en la entidad. Como norma también se está pidiendo que la actualización se tiene que hacer anualmente, y para el caso del personal interno se debe hacer entre agosto, septiembre y octubre de cada año. Y por último, se hace seguimientos. ¿Qué se hace seguimiento? Se hacen seguimiento a las personas expuestas políticamente, se hace seguimiento a las personas que han presentado algún grado de novedad, digamos, en alguno de los procesos jurídicos en que se vio involucrada. Entonces, las personas siempre están en continuo seguimiento. Por esto, y recalco la importancia de los gestores Sarlat en este proceso de conocimiento del cliente. Y recordemos que Sarlat no es el oficial de cumplimiento. Sarlat es toda la institución, todas las personas, esto es transversal, todos los que estamos acá en el hospital debemos trabajar para que el Sarlat se fortalezca cada día más. Esto es una demostración de más o menos cómo es la estructura que tenemos acá en el hospital militar de la red de vinculados, que no solamente se le hace la debida diligencia a las personas que están directamente conectadas con el hospital, también a su pasado, a sus representantes legales, a sus socios. Entonces, esta es más o menos una demostración de lo que es la red de vinculados en el hospital militar. Llegamos al tema de lo que son los reportes. Aquí están los reportes de operaciones inusuales. Bueno, ya sabemos que los reportes de operaciones inusuales son aquellas que se salen de la normalidad, se salen del diario, en cantidades, en gastos. Esas operaciones inusuales las debe conocer los que manejan cada una de las áreas o dependencias o servicios. Ellos son los que definen cuál es la operación inusual.
El hecho de que se reporten estas operaciones inusuales no significa que algo esté mal. No, al contrario. Si las operaciones inusuales están justificadas, solamente van a ser operaciones inusuales atípicas, pero no va a generar ninguna crisis. Al contrario, si la operación inusual no es justificada, entonces ya se nos convierte en una operación sospechosa. Y a esa sí la que le tenemos que poner mucha atención. Y están también las otras operaciones que son las operaciones intentadas, son aquellas que un tercero requiere hacer una operación, pero aquí por los controles que se aplican en el hospital militar, pues no decide no hacer el vínculo. Ahí es donde se convierte en una operación intentada. El ejemplo que yo siempre menciono que es el de la donación. Llega una persona a donar 100 computadores y resulta que aquí se establecen unos procedimientos, tiene que pasar por un proceso SARLAI y el donante dice, no, mejor no la dono. No más con el hecho de tener la intención, el área que tomó esa información debe reportar a la oficina del oficial de cumplimiento para hacerle la debida diligencia. Pero miremos a ver quiénes deben reportar las operaciones inusuales, tanto positivas como ausencia de las mismas, los ROS, las operaciones intentadas. Lo deben hacer todas las subdirecciones, todas las oficinas, todas las unidades, todos los servicios, todas las áreas. Así es que debe funcionar el SARLAC. Es transversal hacia todos los lados. Y es la importancia de que se participe, porque como entidad estamos vigilados por la Superintendencia Nacional de Salud y en cualquier momento puede ser preguntado en alguna supervisión, puede ser preguntado en alguna de las áreas o dependencias. Entonces, es mejor y tenemos que hacerlo para cuidar cada día la institución donde prácticamente vivimos. En este momento, más o menos se tienen una sumatoria de unas 112 dependencias entre sus direcciones y áreas, de las cuales solamente hemos recibido un total de 70 dependencias que entregan estos reportes oportunamente. Es muy importante que lo tengan en cuenta, pues, para que verifiquen cuáles son sus responsabilidades frente al SARLAC. Este tema de los regalos, obsequios, hospitalidad y otros, pues está contemplado dentro de la política antisoborno, la que este año fue puesta en conocimiento de ustedes y fue tratada en una capacitación. Pues es importante que el objeto de esta política es proteger el buen nombre y la imagen reputacional del Hospital Militar Central, de la alta dirección, de los servidores públicos o colaboradores que al verse inmerso en un conflicto de interés real o potencial asociado a regalos, obsequios, hospitalidades y atenciones. Cada vez que un servidor o un colaborador recibe un detalle, se va a sentir muy comprometido con la intención que tenga ese tercero al haberle dado ese obsequio. Ahí es donde se presenta el conflicto de interés. Por eso lo importante es rechazar cualquier detalle que un tercero pretenda dar a algún trabajador del hospital. Por eso es muy importante seguir estos pasos. Primero, como lo dice la política, tiene que reportar al oficial de cumplimiento, al correo oficial cumplimiento o al G. Galvis o MIL.
ser devuelto por el servidor público o colaborador que lo recibió. Decirle qué pena, señor, señora, muchas gracias por el detalle, pero no se lo puedo recibir. Muchas gracias por su atención. Y en caso de que ya sea imposible devolverlo por X situación, pues se le indicará la dependencia que va a recibir ese detalle. ¿Para qué? Para después ser repartido al azar entre el personal interno del hospital. Así es que debe funcionar este tema de los regalos, obsequios, hospitalidad en todas las dependencias. Esto ya está informado, esto está en la política y obviamente pues tiene las respectivas sanciones. Entonces es mejor curarnos en salud. La corrupción. Bueno, esto es un delito que prácticamente se mezcla contra el proceso contractual público. Hay algunos conceptos de lo que es la colusión. Entre ellos tenemos el que establece la circular 55 de la Superintendencia Nacional de Salud, que dice que es un pacto, un acuerdo ilícito, es decir, acuerdo anticompetitivo para dañar a un tercero en procesos de contratación pública. Aquí puede ser el acuerdo que tenga el proveedor con algún funcionario o algún servidor de la entidad para hacer un fraude, engañar a la institución o hacerle precisamente un daño, un mayor cobro. Entonces ese es más o menos el concepto. El otro tema es del artículo 47 del decreto 2153, que habla de la libre competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio. La colusión se define como la acción o efecto de coludir, es decir, el hecho o circunstancia de pactar en contra de un tercero o una de las partes. En este sentido, cuando se realizan acuerdos entre los proponentes para no competir, para distribuirse adjudicaciones de contratos y concursos o fijar términos de las propuestas, se está incurriendo en una práctica contraria a la libre competencia, tal como lo describe pues, este decreto. Otros conceptos están lo que es celebrar o ordenar, celebrar, ejecutar o organizar un acuerdo que involucre a dos o más competidores entre sí para fijar precios de venta o de compra de bienes o servicios en uno o más mercados, limitar su producción o provisión, dividir, asignar, repartir zonas o cuotas de mercado o afectar el resultado de licitaciones realizadas por empresas públicas, privadas, prestadoras de servicios públicos o órganos públicos. Este tema del delito de colusión es muy grande y se ha conocido muchos casos en el mercado. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo podría funcionar la colusión. Aquí es cuando se reparten las zonas. Ciertos proveedores de determinados servicios que se reúnen y establecen cómo se van a repartir sus clientes. Entonces, acá el ejemplo tenemos, el proveedor A va a coger la zona noroccidental, bueno, y así, el B la zona nororiental, el proveedor C la zona suroccidental. Veamos también cómo por departamentos también se podría mirar. ¿Qué es lo que hacen estos proveedores? Entonces, como el proveedor A, en este caso, dice que se va para la zona noroccidental, entonces se presentan los otros tres más. Pero el proveedor A es el que va a entregar la mejor oferta. O sea, la oferta ganadora va a ser del proveedor A. Los otros proveedores se van a presentar saben que no van a ganar. Y así lo hacen con cada una de las zonas. Todos estos proveedores se presentan, pero ya saben cuál es el que va a ganar. Aquí el tema de la colusión lo está haciendo un tercero que está dañando a esos clientes de esas zonas. Ese podría ser un ejemplo. El otro es que se reúnen estos proveedores y como saben que son únicos en el mercado, entonces se establece una tarifa
que por lo general lo que hacen es aumentar en el precio. Entonces, si el cliente le va a comprar al proveedor, al contratista A, vale ese precio, al B lo pregunta y vale igual, al C lo pregunta, y así sucesivamente. Entonces se ponen es para que haya mayor inflación y ellos tener grandes utilidades. Pero dado un caso de que se presente dentro de ese grupo, se presenta un nuevo contratista, un nuevo proveedor, ¿qué es lo que hacen? Lo sacan del mercado, le compran el negocio, inclusive pueden llegar a otros delitos de dañar esos negocios o comprarle la producción. Le compran la producción a valores bajos y lo que hacen es revenderlos a valores altos. Esto, pues, ¿qué es lo que genera? Monopolio del mercado, la competencia desleal, la manipulación de precios. Que las entidades que detecten estas situaciones, pues, deben denunciarlo ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que es competencia desleal. Pero esto también puede generar que en las entidades clientes, en este caso, pueden generar algunas fallas. Y una de las fallas es el desconocimiento del mercado. No se necesita solamente ser profesional, tener cierta profesión para manejar la parte económica. Debe conocer el mercado, debe saber, en el caso, digamos, del hospital, si se manejan medicamentos, dispositivos médicos, pues deben conocer cómo es que están funcionando estos mercados. Deben conocer de medicamentos, deben conocer de dispositivos médicos, porque el comprador es el que debe tener conocimiento del mercado. Por eso es que en algunas entidades se establecen todos los temas de mercadeo, que haya suficiente mercado, que no necesariamente tiene que estar comprando, sino un grupo de personas que están haciendo mercado, conociendo cuáles son las mejores ofertas de mercado. ¿Por qué? Porque esto le brinda a las instituciones menores costos. Importante, el análisis de precios. El análisis de precios no es mirar a cómo lo compré el año pasado y subirle el porcentaje de la inflación. Eso no son análisis de precios. El análisis de precios es que continuamente están verificando cómo se está comportando el mercado. Recuerden que el mercado es de libre oferta y demanda. Las estadísticas de consumo real. Las entidades deben saber qué es lo que tienen, qué es lo que van a comprar. Y el consumo real no se involucran las pérdidas. En el consumo real no se involucran devoluciones, no se involucran cruces. Por eso es muy importante que la persona que maneja inventario debe tener un conocimiento logístico de cómo es que está funcionando cada uno de los ítems que está almacenando. La definición de las cantidades a adquirir. ¿Qué necesito? Las compras son para una anualidad. Pues listo, tengo que hacer un análisis de lo que tengo, teniendo en cuenta cuánto se me demora el proceso de licitación, ¿sí? Y lo que voy a consumir mensualmente. Precios versus cantidad. No es lo mismo decirle a un contratista o poner en un proceso, voy a comprar 1000 tabletas de acetaminofén, a decir voy a comprar 1 millón de tabletas. El precio varía, a mayor cantidad el precio baja. Entonces todas esas cosas son muy importantes tenerlas para hacer un análisis de mercado, y con eso pues estamos evitando que la colusión llegue a las entidades. Es importante también los descuentos financieros por pronto pago. ¿Por qué? Porque las entidades también necesitan tener efectivo. Entonces hacen propuestas para descuentos. Entonces es muy importante que todos esos descuentos financieros estén dentro de el proceso de contratación, esté dentro de las cláusulas del contrato y no se realicen estos pactos por fuera. Todas estas son señales de alerta. Si el comprador conoce muy bien el mercado, seguro que la colusión no va a entrar.
Veamos un caso, este fue identificado en la red, un caso que se presentó, no lo vamos a mirar como caso, sino el tema cómo se puede presentar la corrupción. Y dice así: el 22 de mayo la Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos contra 9 empresas privadas, entre ellas 2 comisionistas de Bolsa Mercantil Agropecuaria, además de 11 personas naturales. La investigación está encauzada por un desfalco que éstas les han venido haciendo a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, entidad estatal encargada de proveer las raciones de víveres, soldados, marinos, infantes de marina y pilotos. Estas empresas y personas se pusieron de acuerdo para repartir contratos y alterar los precios de las raciones alimenticias que eran acordados previamente con los proveedores para hacerse con una parte del dinero destinado a la alimentación de los uniformados, constituyendo una presunta colusión en licitación pública. Esta práctica ilícita se desarrolló de manera ininterrumpida durante los años 2011 al 2018. Por lo menos 10 procesos de selección adelantados para elegir a los proveedores de los alimentos por un valor total de 60.000 millones. La CIP aclaró que no hay miembros de las fuerzas militares involucrados en esta práctica. Todo fue gestado desde las empresas privadas. Además, las empresas y personas involucradas habrían acordado repartir contratos con presupuestos oficiales que se accederían a un valor de 47.000 millones. Esto es un ejemplo práctico de que la corrupción viene de la empresa privada. Aquí el error es la falta, digamos, de conocimiento del mercado que les falta a las entidades tener fortalecer esa parte. Ya estamos llegando al final el mecanismo de denuncia. ¿Qué debemos denunciar? Denunciar todos los posibles actos de corrupción, opacidad, fraude y soborno, todos los relacionados con lavado de activos. Ya con esta capacitación vemos que el lavado de activos es más grande que la misma corrupción, porque incluye todos estos factores. Aquí lo que se mide todos esos temas, cuando hay corrupción, cuando hay cualquier tipo de estos delitos, pues obedece a conductas irregulares, a la gente que no es ética en su labor. Entonces son conductas irregulares y no éticos en el OMIR. Entonces eso es lo que hay que reportar, hay que denunciarlo, hasta el comportamiento de las personas. Porque si una persona es correcta, pues obviamente no va a haber corrupción. Si una persona aplica los valores institucionales, los valores del servidor público, pues no hay corrupción. Todas estas denuncias por la protección del denunciante, pues son confidenciales. Aquí se ha hecho la tarea para que todas las personas que denuncien y que manifiestan que prefieren estar en el anonimato, se le ha dado esa seguridad de que no han sido delatadas en ninguno de los casos. Es muy importante, esto es con la libertad para que todas las personas puedan hacer las respectivas denuncias. Y tenemos los canales de denuncias de SALAR, es para prevenir y detectar eventos de fraude, opacidad, soborno, todo lo relacionado con la también es para monitorar oportunamente las irregularidades que involucren a los vinculados. Tenemos el formulario de denuncias. En los enlaces, ahí pueden hacer esos reportes a través del correo electrónico que habla de denuncias.sala, pero también a los otros correos que aparecen ahí en la diapositiva, también por la línea telefónica, también se establece una línea WhatsApp para que puedan hacer también estas clases de denuncias, y también la atención presencial en la oficina de cumplimiento. Es importante, la persona puede venir a denunciar y estar de manera anónima. Esa es la garantía y la protección que se le está dando. Como todas las capacitaciones, pues tienen un control de aprendizaje. Esto para uno,
verificar la participación y dos, pues para ver el grado de conocimiento que tienen después de haber visto esta capacitación. Se recuerda pues que hay un portal establecido en YouTube para que las personas puedan ingresar a ese portal y ver el video y luego hacer la respectiva evaluación. Les agradezco mucho por la atención. Les recuerdo, les habló el oficial de cumplimiento Gustavo Adolfo Galvis Parada. Muchas gracias por la atención y felices fiestas.